Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Una nueva epidemia de arbovirus está realmente causando estragos en nuestra población y volvemos con un tema que además es muy esperado por la población, la respuesta que está dando o que se prepara para dar completamente la ciencia cubana, convocada por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien les dijo, como en la COVID, hay que dar una respuesta de la ciencia cubana al tema de los arbovirus en el país. De ese tema vamos a estar hablando hoy, porque ya la ciencia cubana tiene siempre la tuvo, creo, una estrategia definida y ya se trata de informar cómo está actuándose, cuál es el protocolo y cuáles son las medidas que ya se ponen en práctica para enfrentar las arbovirosis que están afectando tanto al país. Con las buenas tardes se las estoy dando también a mis invitados hoy. La doctora en ciencias Iliana Morales Suárez es la directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública. La conoce muchísimo, recuerden, cuando el COVID y todas las reuniones. Gracias, Iliana. El doctor Osvaldo Castro Peraza, experto, es infectólogo del prestigioso Instituto Pedro Curí, el IPK, y además es médico clínico, ¿no? Médico clínico. Es clínico. Y está con nosotros, vuelve. Era presencia habitual, la habíamos perdido un tiempo, la doctora Lisette López González, doctora en ciencias también, es jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida. Gracias. Y una de las afectadas con el chikungunya que está en nuestra mesa. La doctora María del Carmen Domínguez Horta, líder científica, creadora de Jusvinza. Gracias por estar. Todo el mundo está esperando cuando ella va a hablar, a ver qué dice de Jusvinza y cuánto puede aportar al enfrentamiento del momento que estamos viviendo. La bienvenida a ustedes, la atención a este tema, creo que no hace falta convocarla, es algo que nos preocupa a todos en el país. Así que los saludo, los invito a incorporarse a nuestro diálogo y ya empieza la mesa redonda. Y vamos a comenzar hablando con la jefa del equipo, la jefa de toda esta batalla. Hace solo unas horas presentaron ante el presidente y el primer ministro ya los primeros protocolos, ¿se puede decir, Liliana? Protocolos y estudios. Ajá. Hablemos un poquito de eso, porque siempre se oyen criterios. Bueno, el país no reaccionó a tiempo, no hubo un protocolo previo. ¿Qué podemos responder a esas inquietudes? Y sobre todo, esta respuesta, como si fuera, como se actuó cuando el COVID, ¿qué significa? Sí, muy buenas noches. Te voy a decir Randy, por la costumbre de venir a la mesa. Es el mismo, es el mismo con sí, otro rostro. mi querida Arlene y a todos los televidentes y radioyentes. Gracias por invitarnos, siempre es un placer estar aquí. Voy a responder, pero quiero primero posicionar el tema. Y el tema de chikungunya es un tema que no es nuevo para Cuba, como lo explicó la doctora Lupe cuando la semana pasada estuvo acá y brillantemente, como es ella, una experta internacional, explicaba que la pregunta era ¿por qué no había entrado antes? El tema de chikungunya hoy en el 2025 se presenta con un panorama dinámico, con focos muy altos de transmisión en 40 países del mundo. Eso es el 2025 ya a la altura de octubre, noviembre. Tiene, al igual que el resto de las arbovirosis, un factor común, un vector que es hoy la invariante que tenemos que trabajar, el mosquito, el Aedes aegypti, también el Aedes albopictus, y produce un número importante de casos, de graves y en algunos casos fallecidos. El chikungunya tiene unos factores desencadenantes a nivel mundial, que por eso nos preguntábamos a veces, bueno, ¿por qué no había entrado antes? Aquí entró un pequeño grupo muy circunscrito en Santiago y no pasó quedó allí. Los factores desencadenantes de chikungunya, que pueden ser los mismos para el dengue, para otros arbovirosis, en primer lugar es el cambio climático. Ese cambio climático que algunas personas dicen que subestiman. Las altas temperaturas. Hoy se presentó en la reunión de expertos y científicos los pronósticos biometeorológicos
cómo influye el clima con el vector. Mientras más calor, por supuesto, más vectores. Claro, el calor, la humedad, es decir, estos climas templados, cálidos. Por otro lado, la gran urbanización que hay en el mundo y en Cuba. Alto nivel de población urbana. En las ciudades. Urbana, que además en algunos lugares son más hacinados, en otros menos, pero más bien urbana. En tercer lugar, la gran movilidad. Se dice, cuando la COVID fue el ejemplo fehaciente de la movilidad en el mundo, empezó la COVID en un lugar en China y en días y después meses estuvo en el mundo entero. Usted está en China y en pocas horas relativamente está en el otro lado del mundo. Entonces la gran movilidad es otro factor y luego tener un vector competente para transmitir la enfermedad con presencia elevada en muchos países, sobre todo estos climas. Entonces, a todo esto se le suma que cuando se introduce en un país como Cuba, que teníamos cuando entró, ahora en el año 25, un alto nivel de susceptibles, todos éramos susceptibles porque no nos habíamos enfrentado al vector, se produce por otros factores, que es el vector y otros muchos factores, porque siempre en un estado epidémico las condiciones son multifactoriales y multifocales y además son transversales, produce como una colisión entre ese vector que encuentra una población susceptible, una población además que tiene un estado de salud ya predeterminado, dígase en Cuba, con un envejecimiento poblacional elevado, donde prácticamente ya de cada 4 cubanos, 1 tiene 60 años y más. Generalmente los adultos mayores tienen 1, 2 y 3 enfermedades o comorbilidades, que la población en la COVID pues manejó mucho esos datos. Y también se le une, procesos, el ambiente, con situaciones que comprometen y además crean la situación para que el vector pues se reproduzca. Entonces, eso crea una... Estamos hablando de la falta de higiene, como explicó aquí la doctora Lupe Guzmán. Exactamente. Que es la basura acumulada, el agua recogida sin taparse, otras prácticas. Exactamente. Cuando esos 4 factores se unen, producen una colisión y entonces aquí se encontró esa población tan susceptible y evidentemente, es los números elevados que tenemos de incidencia de la enfermedad. Ahora, como bien planteabas, teníamos ante nosotros una enfermedad que sí era conocida. Después va a hablar el doctor Osvaldo, y que tiene un protocolo general conocido en las guías de práctica de muchos países, que eso es un lo que le llaman protocolo, protocolo 1. Para nosotros el protocolo 1, mejorado ya el 1, más cubanizado, pero protocolo 1, donde... El que se toma de las prácticas. Exacto, la misma práctica de la COVID. Yo le recuerdo a nuestra población, que la hablamos muchas veces en esta mesa redonda, yo siempre digo que nuestra población es muy, muy conocedora de estos temas y que nuestra población, lo comentaba hoy con los periodistas cuando terminamos la reunión del presidente, fue un arma importante de trabajo con nosotros, porque conocía el protocolo, porque trabajó en las medidas preventivas, porque sabía lo que tenía que hacer. Y en este caso, se hizo exactamente lo mismo. Cuando la COVID, el protocolo 1, que lo teníamos cuando no había llegado el primer caso a Cuba, era con las mejores prácticas que tenía China. China, más o menos lo que se había podido publicar, y alguna otra cosa que había salido de la OMS. En este caso, el protocolo 1 de nosotros era lo que se conocía, porque es una enfermedad que lleva muchos años y que luego el doctor Osvaldo va a profundizar. Se nos da la tarea, por supuesto, que la ciencia entre, porque además tenemos la obligación moral y además tenemos la capacidad y la responsabilidad de entrar. Cuando digo la ciencia, siempre me gusta aclarar que la ciencia es de Cuba, no es la ciencia del Ministerio de Salud. Claro. Y ese es un tema muy importante. El comité de innovación que se creó en la COVID, que sigue funcionando porque después pasó a temas más estratégicos, no COVID, como fue el cáncer, las enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerdo que eso fue una de las ganancias
de aquel comité? Es decir, que se quedaría trabajando en otros. Por supuesto. Entre ellos el Jubinsa para la... El Jubinsa para la artritis reumatoide. Otros productos muy innovadores para el cáncer. En fin, sigue trabajando el comité. Nunca se desactivó. No, nunca se desactivó con los mismos componentes y se manda a buscar, en dependencia del tema, lo que pasa que con un ritmo ya mensual, cuando la COVID era diario y por horas. A partir de aquí se activa el comité y con ese ritmo y se está haciendo ya con una frecuencia tremenda y con una velocidad tremenda, al igual que en la COVID, de traer racionalidad científica de propuestas. Todos ellos son miembros del comité, racionalidad científica de por qué se propone una intervención, por qué se propone un estudio, se valora. Cuando hay que hacer esa racionalidad, lleva un ensayo, como se va a explicar hoy, Jubinsa, pues rápidamente se organiza el ensayo, se presenta al CENME, que es la autoridad reguladora, porque lo que sí somos muy respetuosos de los elementos éticos, la ética de la investigación en seres humanos, y de los elementos regulatorios. Para nada el ritmo acelerado significa que nos saltamos ningún componente ético, que es para el tema de la investigación en seres humanos es muy detalloso y además clave, ni el regulatorio. Y cuando no lleva ensayo clínico, que estamos hablando de intervenciones sanitarias, estamos hablando de estudios que no lleva a ese nivel, pues se aprueba e inmediatamente se va a organizar en el terreno e inicia. Es decir, es esa doble condición. Ahora, creo que hay una lámina, por favor, si la ponen, la primera lámina exacto. Esta lámina, mi querido doctor Durán, la semana pasada. Bueno, estamos viendo una en pantalla y otra aquí. Sí. Si nos ayudan, por favor, con la lámina. Bueno, si puede ir explicando. No, la lámina es una que trajo yo la semana pasada. Durán la trajo porque nos interesaba que vieran que ya la ciencia había arrancado, y las personas, los televidentes que nos están viendo, verán que ya se aumentó el número de investigaciones con relación a lo que la semana pasada teníamos. Y el ritmo es, fíjense que esta semana se aprobaron 5 nuevas investigaciones y tenemos 9 investigaciones en preparación. Y no son investigaciones todas puras. Fíjense que hay desarrollo de nuevos productos, hay estudios clínicos, hay ensayos clínicos ya propuestos, hay intervenciones sanitarias complejas y hay investigaciones. Porque, Arlene, nosotros tenemos el deber de conocer más el chikungunya en Cuba. Claro. Y sacar nuestras propias conclusiones y sacar nuestras publicaciones, porque eso, también lo dijimos cuando el Europuche, es una contribución de la ciencia cubana a la ciencia mundial, que se agradece cada vez que hay un fenómeno de este tipo y los científicos pueden sacar experiencias, publicar sus experiencias, publicar sus estudios. Entonces, esta es la carpeta de I+D+I que estamos trabajando. I+D+I. Investigación, desarrollo e innovación. Ahí hay de todo. Ahora, lo único que me queda un poco de duda, cuando se habla de intervenciones sanitarias complejas. Voy a explicar. Ajá. Por ejemplo, las intervenciones sanitarias las hicimos cuando la COVID, las vamos a hacer ahora, algunas van a empezar en horas. Estamos proponiendo centrarnos en el adulto mayor y estamos empezando estas intervenciones sanitarias por La Habana. Y en La Habana no por todos los municipios al mismo tiempo, sino por una estratificación en relación a la situación epidemiológica que tiene cada municipio. Una intervención sanitaria compleja que vamos a empezar en horas es la aplicación de la biomodulina T a adultos mayores en las edades entre 70 y 74 años. Eso es para inmunodeficiencia. Es un inmunomodulador que todo el estado general y toda la inmunidad que se trajo varias veces, seguro que se va a traer en breve, y estamos ya ahora en estos momentos precisando por qué municipio se comienza y va a ser escalonado. Empiezan 2 municipios esta semana, final 2, 3, están en el estudio los compañeros de La Habana, 2 la semana que viene, 1, así. ¿La edad? 70, 74. Ahora la población dirá, ¿pero por qué se da 70, 74? Porque también en horas, a partir de esta semana, al principio de la otra, se va a hacer la vacunación, que es muy importante para nosotros, antigripal. Y la vacuna antigripal se va a poner en La Habana no puede estar junta por eso. Yeah. A los adultos mayores de 75 años y más. Yeah. Se va a poner también, igual que en otras ocasiones, a pacientes de los hospitales psiquiátricos, de los centros médicos psicopedagógicos, a los hogares de ancianos, y entonces esa población va a estar beneficiada de esta intervención
antigripal, que para nosotros es muy importante porque además todas las enfermedades relacionadas con los virus respiratorios, la neumonía, la influenza, etcétera, para nosotros es muy importante. Esa población va a estar tanto en la comunidad como en los centros sociales cubiertas por la antigripal. Entonces, decidimos que ese fragmento de 70 a 74 lo cubriéramos con biomodulina. En el caso del resto de las provincias, la antigripal se va a poner a la población de 85 años y más. Y se está buscando, bueno, la otra cobertura de otros productos que estamos discutiendo. Estas son las intervenciones que tenemos aprobadas hasta ahora. En lo inmediato. Sí, y hay intervenciones del producto Curmeri, que también se conoció en la COVID, que además viene de cúrcuma, que ahora en esta etapa muchas personas que han estudiado, que leen, que saben que cúrcuma, se ven los beneficios. Bueno, el Curmeri, que sí es un producto que está en estudios, probado, que tiene una producción industrial, se va también a hacer una intervención a un grupo poblacional de La Habana. Eso es gotas. Está líquido, es por cucharadas, 2 veces al día, se va a comenzar. No está a la venta. No, se va a entregar a ese grupo de riesgo de ancianos solos en determinada edad, estamos hablando 60, 69 ancianos, y se va a entregar también por municipio. Se va a hacer, ahora, estas intervenciones, todas vienen acompañadas por estudios. Pues nosotros no podemos desaprovechar para este grupo de medicamentos buscar data. Entonces, en el caso de biomodulina, se va a aplicar de conjunto con otro medicamento que se llama Timalin, que es muy parecido a la biomodulina, es un medicamento que entró de donación con los mismos principios de la biomodulina, se va a aplicar unos en unos municipios, otros en otros, los dos tienen los mismos parámetros, las mismas condiciones, pero se va a aprovechar para hacer un estudio en un policlínico de La Habana con el uso de ambos y se busca más data y eso viene muy bien tanto para nuestro producto como para el producto de importación. Así el Curmeri, se va a hacer un estudio también en el IPK, porque se están estudiando, se sigue profundizando su efecto antiviral o su efecto antiinflamatorio. Es decir, lo que le quiero decir a nuestra población es que en la medida que vamos ampliando intervenciones sanitarias, vamos calzando investigaciones que le den más fortalezas a esos productos. Claro, sí. Esa es la misma lógica que va a plantear ahorita María del Carmen de por qué Jubinsa no se pone a todo el mundo. Claro. No es así, porque tiene que probarse en el escenario de chikungunya. Y eso nuestra población lo entiende perfectamente. Se habla, las personas quieren saber, todo el mundo habla del Polivit. No hay, digamos, existencias como para ahora, pero oí hablar de que hay alguna producción. Hoy se planteó, creo que en próximas mesas se puede dar más información, porque hoy se planteó una posible producción de algún tipo de vitamina que va a tener algunas de esas vitaminas, no creo que sea un Polivit completo, pero hoy se planteó que iba a empezar primero con algunas vitaminas, después se va a ampliar. Se planteó por primera vez hoy, yo creo que en próximas mesas, ese es un tema que le interesa mucho a la población. Correcto. Lógicamente las multivitaminas. Y todo el que consiga las polivitamínicas, ya lo va a decir. Sí, se va a hablar de medidas generales. Ahora, correcto. Volviendo a la lámina. Ajá. Esta lámina es muy interesante. Bueno, la lámina es informativa, pero lo que viene atrás de la lámina, lo interesante es lo que está atrás de esa lámina. Lo que está atrás de esa lámina es lo que aprendimos en la COVID. Por eso el presidente, con conocimiento de causa, porque nosotros tuvimos 3 años y medio, casi 4, presentándole toda la semana y él coordinando aquel grupo, nos planteaba, hagan lo mismo de la COVID, porque él sabe cómo se hizo. Y por eso digo, lo que está atrás de esa lámina es lo que es interesante. Lo que está atrás de esa lámina son más de 100, 150, 200 expertos e investigadores buscando más racionalidad científica para hacer nuevas propuestas. En el protocolo de agudo, bueno, lo que le podemos mejorar. En el protocolo de subagudo, ¿qué más se puede hacer? Pero fundamentalmente estamos enfocándonos con mucha fuerza en qué hacer en la etapa de crónico. Esa persona que llegue a esa etapa y que llegue con cierta invalidez, con ciertas incapacidad, dolores, secuelas de todo tipo. Las fundamentales son articulares, pero de tipo artritis, en fin. Por ejemplo, el viernes el Comité de Innovación va a discutir unos temas que son trascendentales para este tema de la cronicidad. Los reumatólogos, los inmunólogos, un grupo grande, los pediatras, que está Lice, los clínicos, todos, vamos a estar discutiendo. Bueno, la artritis crónica por chikungunya es exacta
es igual a la artritis reumatoidea, no es exacta, tiene los mismos mecanismos, ¿qué le da más? Entonces, cualquiera puede decir, bueno, es artritis, no, pero es que para la ciencia las cosas tienen que estar bien determinadas. Ese es uno de los temas que vamos a discutir, por decir algunos. Esta lámina, pudiéramos retrotraernos a la COVID, lo que en la COVID lo teníamos en escalera. Ya este es el protocolo nacional. Ese es el protocolo. Ya el 1, que es la experiencia mundial. Mejorada un poquito con Cuba. Y la 2 sí es cubana. Este es el protocolo 2. Entonces, el protocolo 1.2 ya tiene incorporado todo el saber que hemos acumulado en estos pocos meses. Tiene acumulado ya algunos resultados parciales que hoy mismo, por ejemplo, el IPK dijo sus resultados parciales de los primeros casos atendidos o los resultados que vieron un poco más adelantados que otros territorios, Matanzas. Y dentro de Matanzas, Perico, y la ciudad de Matanzas y Matanzas en general. Tiene que eso es una fortaleza de nuestro protocolo, por ese protocolo es ya cubano, tiene una sección interesantísima y además con un rigor tremendo del área de la pediatría. Cómo atender la población pediátrica y una sección para los neonatos. Y tiene una sección que la estamos mejorando para el protocolo 1,3 que ya va a salir el sábado, porque lo que tienen estos protocolos que duran 10 días, una semana, porque van mejorando. En la sección de la rehabilitación, la sección de la parte crónica, esa es la que más cambios va a sufrir, porque es donde nos estamos centrando con más fuerza de qué podemos hacer para el número de pacientes que pueda llegar a esa fase crónica. Y ya nosotros tenemos, a pesar de que este protocolo 1,2 tiene un grupo grande de secciones, está muy bien diseñado, ya lo tienen la mayoría de nuestros profesionales, porque ya ha circulado oficialmente por todos los grupos WhatsApp, ya lo tenemos, no lo colgamos en el observatorio que ya abrimos de chikungunya dentro de Infomé, porque ya preferimos que el sábado, con nuevas, en el caso de pediatría, quieren incorporarle nuevas cosas porque a diario estamos viendo un grupo de cosas que resultan interesantes, vamos a incorporarle un grupo de temas de la rehabilitación, vamos a incorporar un tema de manejo del dolor crónico, un poquito mejorar ese tema y alguna otra cosa y ese es el 3. Las investigaciones empiezan a dar más luz en otras cosas. Por ejemplo, cuando hable María del Carmen, con los estudios y el ensayo clínico y los estudios, JUVINS en un futuro da sus resultados, protocolo. Por eso es que es un protocolo en investigación. Claro. Y esa fue la fortaleza del protocolo de la COVID. Es un protocolo que está sustentado por un grupo grande de estudios, ensayos, investigaciones y una parte que no podemos desperdiciar, que es la experiencia en la práctica médica de ver pacientes y decir, ya estamos viendo que si hace este síntoma o esto, este es un signo que puede ser de alarma para la gravedad. Todo eso se va poniendo en el protocolo, porque no todo el mundo ha visto la misma cantidad de pacientes. Por ejemplo, vamos a hacer, que eso es una experiencia de la COVID, lo explicábamos hoy, ya con el estudio que presentó hoy el IPK parcial, los primeros 32 casos, y con lo que nos presentaron en Matanza, de su estudio casi completo, ya nosotros vamos a hacer el árbol de estratificación de pacientes de riesgo. Porque ya se ve, ya cuando hable Osvaldo o que hable Lisset, ya se está viendo cuál es el paciente que tiene mayor riesgo, que la edad, por las comorbilidades, por cómo arranca el propio cuadro clínico y por un grupo de exámenes de laboratorio, ya ellos saben cuál puede ser. Entonces, todo eso pues se va a seguir perfeccionando en ese protocolo. Y como ven a la derecha, hay un grupo importante de estudios que son el corazón que sustentan el protocolo. La caracterización clínica epidemiológica de lo que está pasando, por ejemplo, en La Habana, en la población adulta, con la población pediátrica y en Matanzas. Claro. Porque Matanzas tiene un grupo de casos ya estudiado y ya sistematizado. Claro, por ahí va el comité. Por donde arrancó. Bueno, ¿y tienen reunión todos los días ahora? No estamos teniendo todos los días porque hay que dejar que se piense, que se evolucione, pero estamos teniendo 2 veces en semana. Se reúnen todos los días, no pueden. Claro, 2 veces en semana, pero sí internamente los acuerdos que salen de una. Esto se está caminando. Pues al final todos los días nos vemos para algo, pero reunión así de los expertos,
casi prácticamente 2 veces por semana. Ahora, Ileana, efectivamente la población cubana está muy preparada, la población cubana es interesada, una población culta en cuanto a información, al acceso a la información de este tipo también, y lógicamente a veces eso hace que actúen de la manera que no se debe. Estoy hablando porque conozco a muchas personas, no pocas, que se han enfermado y me dicen, no voy al médico porque yo sé lo que tengo que hacer. Ya oí que me tengo que tomar esto, no lo otro, ¿para qué voy a ir al médico? Me siento mal, lo que tengo ganas de acostarme, etcétera. Entonces yo digo, Osvaldo y el IPK, los estudios, yo estaba oyendo hoy en la reunión con el presidente, estaba impresionada porque además ese salón que ustedes llenan allí, cada uno mejor preparado, y entonces pienso yo en eso, no se tiene toda la información porque todo el mundo no va al médico, a pesar de que se ha insistido en eso. ¿Cómo lograr que sin que se reporten todas las personas podamos tener un estudio de verdad realista de lo que es hoy el efecto de la agresión del chikungunya? Chikungunya, me decía hoy una compañera que está enferma. ¿Por qué tú dices chikungunya? Digo, ay, porque me da mucho trabajo decirlo. Y ojalá para que no se me acerque, porque yo tengo muchas comorbilidades. Dígame, Osvaldo. Bueno, buenas noches, Arlene, y un saludo a toda la población que nos oye a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales. Es interesante. Tenemos una gran parte de enfermos que no han acudido al sistema de salud. Y la única manera que nosotros podemos ahora levantar esa casuística es haciendo un trabajo activo, que lo estamos iniciando, y visitar casa por casa. Hay que hacer una encuesta. Eso se debe diseñar para por lo menos aproximarnos a conocer qué cantidad de la población ha sido infectada. Lamentablemente hoy hay mucha información en las redes sociales, incluso médicas, algunas con verdades, otras con verdades parciales, y todo el mundo tiene un teléfono celular y entonces está escuchando y leyendo lo que está recomendado y entonces deciden automedicarse y no ir a los centros de salud, lo cual constituye un riesgo importante. Todo el mundo debe ir, no ya solo para contabilizar, sino porque le es imprescindible. La evaluación médica es insustituible. Usted puede leer, y usted puede leer una lámina, una información médica, pero los ojos del médico, el examen del médico, pero además no todos los pacientes son iguales. O sea, no todos tienen el mismo riesgo. Y por lo tanto, las terapéuticas y el abordaje también es individualizado, no es la misma receta para todos los enfermos. Entonces, esa evaluación médica es imprescindible. Y nosotros estamos preparando a nuestros médicos, por eso la estrategia de capacitación, para que todos hablemos un mismo lenguaje. Pero sí es imprescindible la atención médica, no solo para la notificación, porque es que mejora las prácticas médicas. Entonces yo creo que ese es un tema que hoy, como decían ustedes, la población cubana está preparada, tiene conocimiento del uso de los fármacos, tiene acceso al uso de los fármacos hoy por vías no oficiales, sin receta médica, y por lo tanto hay una recomendación y van y lo buscan, lo compran y lo comienzan a tomar. Eso tiene su riesgo, y tiene riesgo incluso para la vida. Y yo creo que eso es un mensaje importante que tenemos que transmitir hoy. Riesgo para la vida porque hay personas con muchos riesgos que se está quedando en su casa y su vida corre peligro. Yo creo que ya eso es suficiente para decirle que la atención médica es fundamental. Yo hoy conversaba con Ileana y le decía, es verdad que chikungunya es nuevo para Cuba, además inesperado. Bueno, la población cubana no esperaba que esto sucediera, y menos en medio del contexto en que estamos ahora, ciclones, bloqueo, crisis económica, en fin. Entonces llega chikungunya, cuando ya la región de las Américas desde diciembre del 2003 había tenido grandes brotes, y entonces yo, porque me han preguntado varias veces, bueno, este es lo mismo que ha pasado en otros lugares, o en Cuba es más severa. Yo, no, exactamente lo mismo. Claro. El brote que hubo en Brasil fue exactamente igual a este, y tuve la oportunidad de estar ahí. Y en Colombia también fue, prácticamente barrió con poblaciones enteras. O sea que esta epidemia, la magnitud de esta epidemia es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, por varias razones. Ya Ileana habló del vector, pero sobre todo es porque la población cubana todo era susceptible. Virgen.
así no tenía inmunidad hasta a este virus. Y la otra cosa es que esta es una enfermedad que casi siempre es sintomática. ¿Qué significa eso? Hay muchas enfermedades virales, el dengue, por ejemplo. El dengue, por cada 10, 15 casos que se infectan con el virus dengue, uno tiene síntomas. En chikungunya, por cada 10 casos que se infectan de dengue, de chikungunya, 9 tienen chikungunya clínica. Por lo tanto, eso genera un número de casos significativo. Y esa magnitud de la epidemia tan grande hace de que veas las formas menos frecuentes, incluso formas graves de la enfermedad. Entonces, ya de por sí eso justifica que el criterio médico es fundamental. Entonces, vamos a ir explicando algunas diapositivas que están en los protocolos y algunos conceptos que, aunque la semana pasada se mencionaron, no sobra repetir. Creo que debemos decirlo. ¿Cómo no? Esto no es una enfermedad aguda solo. A diferencia del resto de las arbovirosis, que son enfermedades autolimitadas de 7 a 10 días y acaban. Esto es una enfermedad crónica. No se acaba a los 7, a los 10 días, ni a los 15 días, y continúa su curso. Por lo tanto, lo primero que la población, porque esa ha sido de la gran interrogante, ¿por qué esto no se me quita? No se quita porque la enfermedad no ha pasado, la enfermedad no ha terminado. El fenómeno inflamatorio, que es principalmente articular, decimos principalmente articular porque es una enfermedad sistémica que involucra a todos los órganos, hablábamos ahorita, a todas las células. Incluye miocardio, incluye cerebro, pulmones, riñones, hígado, o sea, todo nuestro cuerpo está infectado. Y en esa fase virémica, que coincide con la fase aguda de la enfermedad, es donde pueden aparecer las complicaciones. Entonces, yo voy a ir resumiendo, o sea, los síntomas clásicos, los que han enfermado, no tengo que recordárselo, es una enfermedad que comienza bruscamente, o sea, hay personas incluso que han estado haciendo ejercicio y llegan y comienzan con los síntomas de forma brusca. La fiebre es muy característica, es la de las arbovirosis la que da la fiebre más elevada y puede estar precedida de dolores articulares menores. Pero puede ocurrir que la fiebre sea el síntoma inicial. La mayoría de las personas dicen, no, yo horas antes ya tenía dolor en los hombros, dolores en las manos, cuando aparece la fiebre. Y que esta fase se caracteriza también por una poliartritis importante que afecta a todas las articulaciones simétricas, muy incapacitante. El enfermo con chikungunya los 2-3 primeros días está prácticamente postrado. No se puede mover, no se puede movilizar. Y no puede realizar sus actividades normales, incluso las actividades de higiene o la cocción de alimentos. Cuando una familia está toda afectada, realmente el problema es bastante serio. Hay una erupción cutánea que quizás, no se diferencia mucho de otras arbovirosis, pero en lo particular, afecta mucho la cara. Sí. Afecta mucho la cara. Pone roja. Recuerda mucho las enfermedades del colágeno, el lupus eritematoso. Y es granular, o sea, en el dengue usted se toca el exantema y es liso, no hay nada, pero aquí sí es palpable. O sea, en las personas de tez de piel negra, tú lo puedes palpar. No ves el enrojecimiento, pero puedes palpar el exantema. Hay mialgia, o sea, dolores musculares, hay dolor de cabeza, todo lo que ocurre habitualmente en una fase febril. Hay una conjuntivitis no purulenta, que se parece mucho a la que producía el Zika. Pero las personas en un porcentaje importante tienen afectación ocular y algunos tienen muchas linfadenopatías, muchos ganglios. Y se preocupan porque tendré otra cosa, porque nadie nos ha hablado de los ganglios, efectivamente. La próxima lámina, por favor. Y estos son síntomas menos comunes, pero son síntomas que preocupan porque pueden resultar ser graves. La afectación del sistema nervioso central, fundamentalmente, pueden haber episodios de meningoencefalitis, de mielitis y el síndrome de Guillain-Barré, que se había sido descrito en otras arbovirosis como dengue y Zika, también en el chikungunya puede aparecer. Las complicaciones cardíacas, cardiovasculares. Hay una miocarditis con una pericarditis, hay una verdadera pancarditis. Por lo tanto, yo siempre les recuerdo a todos los enfermos, aunque voy a hablar de tratamiento después, que un enfermo de chikungunya tiene que hacer reposo porque sus órganos están dañados. Y corre el riesgo, una persona que esté haciendo actividad física, que sufra un ataque cardíaco.
o que sufra una arritmia, porque ya tiene una condición previa que lo predispone y entonces usted se pone a hacer actividad física, tiene su corazón inflamado y este evento puede ocurrir. También hay afectación hepática, renal, hemorragia. Se habla de que es menos frecuente que en dengue. Bueno, es menos frecuente que en dengue porque en dengue es muy frecuente que haya hemorragias en piel, hemorragias menores, pero las hemorragias cuando se presentan en chikungunya son más graves. Son hemorragias de mucosa, pero son sangramiento digestivo. O sea, no podemos menospreciar las hemorragias en el chikungunya. Y otras que son las dermatosis graves, o sea, las enfermedades graves de la piel, sobre todo en pediatría. Entonces, bueno, la clasificación clínica para que todo el mundo se ubique. Como si se hubiera quemado la piel. Como si se hubiera quemado. O sea, los médicos lo conocemos como síndrome de Steven Johnson. Es una descamación de la piel. Claro, lo conocemos asociado a toxicidad, no a una enfermedad infecciosa conocida. Parece un quemado, larga toda la epidemia. Y bueno, le decía, la clasificación clínica de la enfermedad la hemos clasificado por formas clínicas en 3 grupos. Un chikungunya articular, que es el clásico, un chikungunya con manifestaciones extraarticulares. Ojo, porque ya este te puede estar avisando de que no estás evolucionando bien. Y es el paciente que además de tener la toma articular, puede tener síntomas neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales. Es muy frecuente que tengan diarreas y diarreas importantes, que lleven al paciente a la deshidratación o el cuadro ocular o dermatológico. Esas son manifestaciones extraarticulares que son significativas y de mucha importancia. Y la tercera forma clínica es el chikungunya grave. Chikungunya grave, que es menos frecuente, pero de alto riesgo. ¿De qué? De desarrollar choque, insuficiencia de órganos, hemorragias graves y compromiso neurológico grave. Por lo tanto, los enfermos de chikungunya tienen que estar pensando que no todo se resuelve con las articulaciones. También hay que cuidar la salud. No todo, el autocuidado empieza por ser responsable en acudir al médico y obedecer algunos al dicen, médico. no me duelen las muñecas ni los tobillos, no tengo Son los peores, chikungunya. porque cuando los síntomas articulares son realmente inaparentes, entonces y discapacitan menos, entonces somos más atrevidos a la hora de estar, incluso con chikungunya, haciendo actividades que realmente no debemos hacer. Entonces, las fases de la enfermedad es una fase aguda que se extiende desde el primer día hasta 3 semanas. En alguna literatura te hablan de 2 semanas, pero realmente cuando se hizo esta descripción clínica, porque la enfermedad es una sola, o sea, los que hacemos estas descripciones somos los médicos. Y los hemos basado en estrategias, esta se hizo basada en estrategias de conducta, de manejo. O sea, en la fase aguda se maneja de una manera, en la fase posaguda se maneja de otra manera, claro, y en la fase crónica de otra manera. Que son los tiempos los que van a decir cómo incorporar las estrategias terapéuticas. Entonces, la fase aguda, como ya habíamos explicado, fiebre alta, dolor articular, la mayoría de los pacientes mejoran entre 7 y 10 días aproximadamente, y ahí ocurre un fenómeno de mejoría, pero que es una mejoría que puede ser transitoria. Y entonces empieza la enfermedad de forma intermitente. Y las personas dicen, bueno, volví hacia atrás. Esto vira de nuevo. Es que va evolucionando de forma intermitente. En la medida que usted toma medicamentos, hace reposo, mejora, vuelve a hacer actividad y vuelve a recaer. O sea, porque la enfermedad aún se mantiene activa. El fenómeno inflamatorio aún está presente. En esta fase es donde pueden aparecer las formas graves. Por lo tanto, ojo, porque la fase aguda, la característica fundamental es que el paciente tiene que estar bien vigilado por un médico, ya sea en un ingreso domiciliario, porque las personas se pueden atender, la mayoría se puede atender en el hogar, pero tiene que tener una atención médica. Y otros requieren ser hospitalizados para vigilar la presencia de los fenómenos graves. Los fenómenos graves se ven fundamentalmente en las edades extremas de la vida. El niño pequeño, menor de 1 año, que después Liceo va a hablar de esto, es más vulnerable, su sistema inmune es más inmaduro, sus tejidos son diferentes. El niño pequeño no es un adulto en miniatura, realmente tiene características morfológicas que lo caracterizan. Y el adulto mayor, sobre todo después de los 65 años, porque los adultos mayores prácticamente todos no son hipertensos, son diabéticos, son obesos, tienen malos hábitos alimentarios, o sea, hay una enfermedad vascular subyacente, aunque no la sepamos, y entonces eso predispone a los procesos inflamatorios crónicos a que tengas mayor riesgo de hacer enfermedad grave.
Entonces, estos son los factores de riesgo de ser enfermedad grave. Yo rápidamente le digo las edades extremas, ya lo mencioné, las comorbilidades crónicas, también las hemos ido mencionando, la inmunodepresión, cualquier enfermedad que produzca inmunodepresión, incluso los pacientes que tienen tratamiento con corticoides, con esteroides, por eso... Sí, que creen que el sí, que esteroide ya están salva. protegidos y no, realmente están inmunodeprimidos. Y la fase virémica, que está en la fase aguda, usted no puede inmunodeprimir a la persona, porque ahí hay una lucha para erradicar el virus, porque los efectos patogénicos fundamentales en esta etapa son por acción viral directa. Después se unen los fenómenos inmunomediados, o sea, el sistema inmune tratando de luchar contra todos esos antígenos, partículas virales, entonces también provoca daño. Pero en la etapa aguda la etapa virémica es el efecto viral, y nosotros no debemos modificar la respuesta inmune en esa etapa. El embarazo y por supuesto las coinfecciones. Hemos visto coinfección con dengue, hemos visto coinfección de chikungunya y dengue a la misma vez, pero además con influenza, con enfermedad tipo influenza. Y entonces tienen más riesgo de hacer neumonía, otras complicaciones que produce la influenza, la próxima. Y bueno, las etapas posagudas y crónicas. La posaguda de 3 semanas a 3 meses. ¿Por qué? Porque en esta etapa el enfermo generalmente ya no va a tener criterio de gravedad, ya él no va a agravar. O sea, es una tranquilidad que le doy a todos los que están en la etapa posaguda. Ya es poco probable de que vayan a tener... Después del 10º día. Esto es después de la 3ª semana. 21 días. Aunque el riesgo mayor de tener complicaciones graves es en los primeros 10 días. Sí. Realmente. Entonces, en esta etapa, que dura hasta 3 semanas, la persona lo que va a tener es o reaparecen los signos inflamatorios articulares o persisten los signos inflamatorios. Y se mantiene de forma intermitente. Por eso las personas dicen, esto volvió hacia atrás, estaba mejor y volví de nuevo. Y afecta a todas las articulaciones simétricas, ¿no? Las manos, los tobillos, las rodillas, las temporomandibulares, las mandíbulas, la columna cervical, la lumbar, o sea, prácticamente todas las articulaciones están afectadas. Y el fenómeno inflamatorio y la discapacidad es muy importante. Y entonces ya es una persona que piensa de que ya tiene que incorporarse a trabajar, porque además tiene una presión social grande. Tiene que cuidar a su familia, tiene un centro de trabajo, tiene que sustentar a la familia. Y la vergüenza. Y entonces no pueden, y realmente no pueden. Lo intentan, van, se incorporan y regresan otra vez con problemas serios. Aquí yo quiero detenerme y decirle a la población, que yo sé que están angustiados, hay que mantener la calma, hay que ser ecuánime. Es difícil decirle eso a una persona que se siente mal. Pero la experiencia que tenemos del resto de los países, aquí prácticamente estuvo con brotes todo el Caribe, Centroamérica, el Cono Sur, y la experiencia que hay en todos esos países es que esto va a pasar. O sea, que en un periodo, la mayoría va a mejorar en 3 meses, en un periodo menor de 3 meses. Ay, vamos a tener un fin de año. Y entonces, ya esto va a ser historia para contar. Hay otro pequeño grupo que no sabemos cuál va a ser en Cuba, que va a ir a la cronicidad. La cronicidad tampoco es igual que la fase posaguda. Todos no van a la cronicidad. No, todos no van a la cronicidad. La inmensa mayoría en un periodo de 3 meses va a resolver. Aquellos que van a la cronicidad es que después de 3 meses persisten algunos síntomas, sobre todo de sinovitis. Es dolor, no tanto la inflamación articular como el dolor por la sinovitis, que también te produce impotencia funcional porque duele. Derrame de líquido sinovial, o sea, la sinovia, no tanto la articulación. Y eso lleva a un abordaje terapéutico diferente. Y entonces ahí los reumatólogos sí nos tienen que ayudar muchísimo. Porque ahí el comportamiento se parece mucho a las enfermedades reumatológicas habituales que ellos enfrentan, como la artritis reumatoide, otras formas de artritis reactiva, etc. Y bueno, esa sería la fase crónica. Pero bueno, transmitirle a la población que entendemos la angustia, sus deseos de mejorar y poder incorporarse a su vida normal, pero que hay que mantener la calma, hay que seguir asistiendo a las consultas médicas, cumplir los planes terapéuticos, y esto al final va a pasar. La próxima. Bueno, esto rapidito, son los criterios de ingreso hospitalario. Esto es una información para médicos. Sí. Pero la población tiene que saber que, porque a veces está en su casa y la consulta con el médico es hasta el día siguiente, y entonces tiene que saber que la fiebre elevada y persistente por más de 3 días de evolución es un criterio
para ser hospitalizado, porque no es la forma habitual. La que no cede ante el paracetamol. No, ella, a ver, la fiebre en la etapa esta de los primeros 2, 3 Aguda. días, no cede a veces con ningún antipirético. Y que genera una gran Angustia. molestia y angustia, porque con los niños ni hablar. Porque las personas quieren tomar más antipirético, no, las dosis que lleva. Por suerte eso pasa. Y en 2, 3 días ya la etapa febril pasa. Pero si esta se prolonga, se hace persistente después de este periodo de tiempo, entonces sí recomendamos la hospitalización. Siempre pensando que puede ser una forma atípica del chikungunya, pero que también puede haber alguna comorbilidad o alguna coinfección. Porque los médicos no somos divinos. El cuadro clínico del chikungunya es muy claro. Digo que el chikungunya no se confunde con prácticamente nada. Pero usted tiene otra infección que acompaña al chikungunya y es muy difícil saberlo, porque está predominando el cuadro de chikungunya. El paciente deshidratado, con deshidratación moderada o severa, los adultos generalmente se deshidratan por vómitos y diarrea, pero los niños se deshidratan por fiebre. O sea que por eso, y quien puede reconocer eso es un médico. El compromiso de la vía oral, una intolerancia a vía oral, porque usted va a mandar, en los primeros días va a mandar hidratación oral. Si la persona vomita, no puede hidratarse por vía oral, también es un criterio, porque hay que hidratarlo por vía parenteral. La descompensación de las comorbilidades, cualquier tipo de alteración del estado de conciencia. Irritabilidad, trastornos de la conducta, desorientación, eso es inmediato para el médico. Las neumonías o cualquier infección acompañante, manifestaciones extraarticulares, como había mencionado anteriormente, y muy importante, los signos de alarma de choque por dengue, que no tienen por qué estar presentes en chikungunya. Por lo tanto, si aparece un signo de alarma que sugiere choque por dengue, usted tiene que pensar que puede estar coinfectado con dengue. O si el diagnóstico de chikungunya es oligosintomático, no está muy claro, la persona, ha sido frecuente que se confunda dengue con chikungunya y chikungunya con dengue. Aunque los cuadros clínicos son muy típicos en su forma de presentación, pero a veces no son tan típicos. Y finalmente las condiciones sociales, que nosotros llamamos condiciones sociales. Aquellas personas que viven solos, los ancianos que viven solos, que creo que no sé a quién le oí decir eso, que no hay nadie en la casa que les haga la sopa. Y no pueden valerse por sí solos. Esas personas deben hospitalizarse porque requieren de un acompañamiento. Por lo tanto, yo creo que esto queda claro. La próxima. Bueno, entonces hablar un poco del abordaje, que es lo que también las personas están muy preocupados. El manejo. Y el manejo, y puedo tomar esteroides, y puedo tomar... Bueno, la etapa aguda del chikungunya, el tratamiento principalmente es de soporte. No hay una vacuna, no hay una droga antiviral hasta el momento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la fase aguda es garantizar el alivio. El alivio que es aliviar la fiebre y los dolores. Y muy importante, dentro de las medidas generales, es el reposo. Insisto de nuevo en el reposo. Hemos visto personas que han salido incluso a practicar deporte, que el deporte es un ejercicio físico intenso, y regresar para un hospital. Y como les di, insisto en esto, los órganos hay quienes están creen afectados. que se le alivia el dolor haciendo ejercicio. Y no, para no es nada. así, no es así. La etapa aguda es de reposo y reposo absoluto. Y la hidratación. Eso Dice yo creo que son las retirar medidas. los anillos y la... Sí, eso está también, creo que lo menciono ahí en algún momento ahora Sí, de la etapa aguda. Ahí está la... Está. Retirar los anillos, porque la inflamación articular después, he visto ya personas que han tenido que cortar los anillos, porque se produce un estrangulamiento de la... O sea, todo lo que sea un torniquete en alguna articulación, un pulso, un anillo, debe retirarse. Y bueno, la hidratación oral. La hidratación oral también hay muchos mitos, hay muchos jarabes de cereza, cualquier líquido que tenga sales. Es bueno. Cualquier jugo de fruta, caldo, sopa, todo es bueno. Yo le recomiendo a las personas que tomen el que les resulte más agradable. Claro. Porque también usted se siente mal, tiene náuseas. No es necesariamente cereza. No, y le van a dar entonces algo que le resulta desagradable, pues entonces no va a funcionar. Algo que le resulte lo más agradable posible. La próxima. Entonces, el tratamiento de primera línea
del dolor en la fase aguda es con paracetamol y dipirona. Única y exclusivamente. Aquí no podemos hablar aún ni de antiinflamatorios no esteroideos, ni podemos hablar. Y de segunda línea, cuando usted no tiene el efecto deseado con dipirona y paracetamol, entonces puede usar tramadol, codeína, que tienen efectos opiáceos leves, pero que combinados, incluso existen formulaciones donde ya vienen juntos, son útiles para aliviar el dolor. Las personas realmente se alivian, aunque no totalmente, porque el dolor es muy significativo. Están contraindicados en esta etapa los esteroides y la aspirina y no se recomiendan los antiinflamatorios no esteroideos por diversas razones. Ibuprofeno, por ejemplo, cero. Por diversas razones. Tienen Diclofenaco, efectos cero. antiagregantes plaquetarios, producen gastritis, hay mayor riesgo de sangrado. Exacto. O sea que no hay... Y no va a modificar la historia de la enfermedad. Exacto. No la va a modificar. La próxima. Entonces, en la posaguda. Bueno, la posaguda, el objetivo fundamental es frenar la progresión del dolor y la inflamación. En base a eso van a ser las conductas terapéuticas. ¿Qué debemos considerar en esa etapa? Que es muy importante. Primero, la situación clínica, la comorbilidad que tiene la persona, su estatus socioeconómico, los signos y síntomas y las molestias que tiene. No todas las personas son iguales. El diagnóstico diferencial con otras enfermedades reumáticas, porque en medio de una epidemia de chikungunya puede haber artritis reumatoide, como ocurre normalmente en condiciones normales. Y es necesario hacer pruebas, o sea, no es necesario hacer pruebas de imágenes. A veces las personas creen que tienen que hacerse radiografía, no es necesario para las conductas terapéuticas. La próxima. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos aquí ya en la etapa posaguda? Después de los analgésicos, bueno, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Que los antiinflamatorios no esteroideos, cuando se van a usar, hay que usarlos bien. No es, me levanto, tengo dolor, tomo ibuprofeno. Usted lo tiene que tomar regularmente, a las dosis que están recomendadas, por un periodo de 7 a 10 días. Porque tiene que buscar desinflamar. No, ahí no se usa para no tener dolor. Que es un error porque las personas entonces lo usan de forma inapropiada, o sea, de forma intermitente. Y aquí entra la terapia, la corticoterapia, los famosos esteroides. La prednisona. La prednisona. La prednisona, al final, lo usamos como antiinflamatorio, a dosis pequeñas. O sea, no lo usamos a dosis como la usamos en otras enfermedades. Y solo durante 5 días. Y solo durante 5 días, de 10 miligramos generalmente. No todos los pacientes tienen que tomar corticoides. Hay que hacer una evaluación personalizada de los casos. Unos lo pueden tomar y otros no. Unos lo necesitan, otros no lo necesitan. Y en otros lo pueden necesitar, pero el riesgo es muy grande porque tienen eventos adversos y fenómenos que realmente provocan otras enfermedades. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, bueno, mencionarle que ya sobre todo para la etapa crónica, se usan los fármacos modificadores de la enfermedad. Esto sí se lo dejamos los reumatólogos. Sí. El uso de metotrexate, eso es como un quimio. Sí, se usa como quimio, pero es un inmunosupresor. Sí, por eso. Pero que en reumatología ha tenido un impacto tremendo. Sí, lo conozco. Sobre todo en la artritis reumatoide. La próxima. Entonces, bueno, está la fase crónica. En la fase crónica lo más importante ya es los grupos multidisciplinarios, los psicólogos, los reumatólogos, grupos de atención directa al dolor. Y yo creo que ojalá y llegue la menor cantidad de personas posible, porque el objetivo fundamental es evitar la progresión, o sea, la evolución potencialmente destructiva de la articulación y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La próxima creo que es la última. Entonces, el chikungunya grave, solo voy a mencionárselo, ya había hablado de ello, es menos frecuente, produce choque, insuficiencia de órganos, hemorragia o compromiso neurológico grave, y las manifestaciones clínicas que pueden indicar un mayor riesgo de progresión a estas formas graves son estas: la fiebre alta que se mantiene de manera persistente, por eso dije por más de 3 días. La falta de apetito, el compromiso de la vía oral y de cualquier causa, la deshidratación severa, la astenia marcada. ¿Qué es astenia? El decaimiento. Ah, sí. Decaimiento eso marcado. Lo tienen todos. Sí, pero no el decaimiento marcado que no puedes. Es que no tienes ganas de levantarte. Es la postración claro. excesiva. La persona que quiero no cama. Cama porque no puede levantarse. Y las fatigas y las lipotimias, o sea, los desmayos. Sí. Los desmayos pueden ser benignos, por crisis vasovagales, pero los desmayos pueden ser por fenómenos cardiovasculares, por lo tanto, ante una fatiga, ante una lipotimia, pues
hay que pensar en forma grave, hay que ir al médico. Yo creo que esto era lo que yo les traía. No, me quedó hablarle de las vitaminas. Ajá. Las vitaminas... Debemos tomarlas mira, siempre. los cubanos todos tomamos vitaminas. Casi cuando aparece. Cuando aparece. Esta es una enfermedad que tiene un compromiso de los nervios periféricos. Ajá. Igual que la artritis reumatoide. Cuando hay inflamación, los nervios periféricos están comprimidos. Y entonces tienen manifestaciones de parestesia, adormecimiento de las manos, los pies. Y para todos estos fenómenos, las vitaminas, sobre todo las que tienen de la serie B, las que tienen B1, Complejo B2, B. complejo B, realmente mejoran, alivian y generan un bienestar. Eso es ciencia constituida. Esa sí no está prohibido nunca. Esa no está prohibida y no tiene contraindicaciones. Doctor, un millón de gracias. Y ya estoy viendo que estos fragmentos se pondrán en YouTube y podremos también, quien quiera saber, luego buscar la intervención tanto de Ileana como del doctor Osvaldo. Gracias. Vamos a ver un reportaje de una intervención. La fumigación es una intervención. La fumigación es una actividad imprescindible en esta lucha De antivectorial. De control de vectores, pero que es corazón del programa de lucha antivectorial. Vamos. En la provincia de Granma, el paso del huracán Melissa y las consiguientes inundaciones provocaron cambios ecológicos para el desarrollo de vectores. Influyeron factores como el aumento de depósitos con agua, la aparición de nuevos criaderos naturales, así como viviendas cerradas por prolongado tiempo ante la imposibilidad de acceso de sus moradores. Ante tal escenario, existe en la provincia un incremento del riesgo de transmisión. De igual manera, aumentó la cantidad de pacientes con síndrome febril inespecífico en los municipios de Bayamo, Río Cauto, Cauto Cristo y Jiguaní principalmente. Por tal motivo y en correspondencia con el plan de medidas para la prevención y enfrentamiento a las arbovirosis, son implementadas acciones en los 13 municipios de la provincia. O sea, vamos a trabajar con un tratamiento adulticida intradomiciliario, un tratamiento focal que es la batización de todos los depósitos y estamos haciendo tratamientos extradomiciliarios que es con el equipo de alta productividad en el cual pasa por fuera de las viviendas en horarios por la tarde y en horarios tempranos para eliminar el mosquito que está fuera de las viviendas. Las autoridades sanitarias granmenses enfatizan en la necesidad de la incorporación del pueblo y las organizaciones de masas para el saneamiento ambiental. La unión coordinada del sector sanitario, el Consejo de Defensa Provincial y la comunidad es vital para contener el brote epidemiológico en medio de las adversidades tras el huracán Melissa. Desde Granma, Sheila Aguilera, Canal Cubano de Noticias. Lisette, desde que hoy Durán dijo en la revista Buenos Días que hay 63 personas en gravedad por la chikungunya y que están en UCI, ¿no? En terapia intensiva, y que de ellos 19 eran menores de 18, pero tengo entendido que son menores aún. ¿Cuál es la situación real hoy de la pediatría frente a esta enfermedad en Cuba? Bueno, buenas tardes, noches, y agradecida por poder compartir una vez más, ¿no? Y intercambiar con la familia cubana, sobre todo un tema que es tan importante, que es la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, que siempre genera mucha sensibilidad, una sensibilidad extra. Y precisamente iba a iniciar la charla con una pregunta, que era si se enfermaban las niñas, los niños y los adolescentes, y realmente se enferman. Cuando iniciamos el enfrentamiento al COVID, era un mito de que los niños no se iban a enfermar. Y en este caso, esto es una infección viral igual, pero que tiene un mecanismo de transmisión distinto, y por lo tanto todo individuo que sea virgen desde el punto de vista inmunológico, pues tiene riesgo de enfermar y tiene las mismas probabilidades de cursar su evolución que el resto de la población. Esto es un virus que emerge, reemerge, se disemina con facilidad, por lo tanto da un número importante de casos, eleva la demanda asistencial, y es por eso que los organismos internacionales como la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud, a sus Estados miembros, de lo cual Cuba lógicamente forma parte,
pues ha trazado las estrategias de los triage de evaluación y de seguimiento. En este caso, aterrizado a la población pediátrica, nosotros seguimos los lineamientos que están establecidos y son las poblaciones más vulnerables, como son los menores de 1 año, fundamentalmente los neonatos y los pacientes pediátricos que tengan alguna comorbilidad. Si bien esto es una enfermedad que en su gran medida, como el profesor Osvaldito afortunadamente me antecedió, y eso allana mucho el camino, ¿verdad? Si bien es una enfermedad autolimitada, que su porciento de complicaciones respecto a otras afecciones, a otras enfermedades infecciosas es mínimo, para esa población, para ese paciente que adquiere esa complicación, es el 100%. Claro. Para su familia, para su entorno, para la unidad asistencial. Y con esa mirada, cómo Cuba organizó su triage de tratamiento y los criterios de ingreso en la población pediátrica en nuestro país, se basaron en todos los pacientes menores de 2 años. Las guías muchas recomiendan los menores de 1 año. Nosotros fuimos extensivos hasta los 2 años porque recordar que la población pediátrica no es un adulto pequeño, que el niño depende mucho de su desarrollo psicológico, de su desarrollo del lenguaje, y esto es una enfermedad muy sintomática. Y por lo tanto siempre hay que dar el beneficio de la duda y nosotros decidimos con los grupos de trabajo, neonatología, pediatría, terapia intensiva, pues ingresar todos los pacientes menores de 2 años. Y los pacientes mayores de 2 años que van a tener estoy hablando de ingreso hospitalario, los pacientes mayores de 2 años que van a tener un ingreso hospitalario son los pacientes que tengan alteración del triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Es una herramienta muy sencilla donde usted con solo ver, usted sabe si su paciente está enfermo y cuán grave puede estar, que es solo verlo, la apariencia, la coloración, cómo respira, que son elementos que para la práctica médica son cotidianos, no requieren ningún insumo, no requieren ninguna tecnología sanitaria, solamente el examen físico. Y lógicamente los pacientes que tengan signos de alarma, como Osvaldito, el doctor Osvaldo estaba mencionando, o los pacientes que tengan alguna comorbilidad. Y en pediatría es muy importante tener en cuenta los riesgos biológicos, los riesgos sociales, los riesgos de accesibilidad a los sistemas de salud, que también puntean mucho a la hora de uno definir si su paciente está enfermo, hacia dónde va la asistencia sanitaria, si hacia el primer nivel de atención o si requiere ingreso hospitalario. Y ya el ingreso hospitalario después tiene criterios bien establecidos si va a una sala convencional o a una unidad de atención al grave. Las guías reportadas, tanto el CDC como la OPS, la OMS, como la había comentado, hacía alusión a los menores de 1 año. Nosotros, esto, como decía la doctora Iliana, es un protocolo que va sobre la marcha, es un protocolo que es asistencial, pero que a la vez, va con una visión de mucha investigación y de mucha mirada clínica, porque hay una frase, sobre todo en los cuidados intensivos pediátricos, que dice: mira tu paciente, mira tu entorno, mira tu hospital, mira tu comunidad, ¿verdad? Y entonces nosotros realmente lo que hemos visto en este tiempo que llevamos asistiendo a estos pacientes es que los neonatos tienen un peso importante en esa morbilidad grave y crítica que mencionaba el doctor Durán en la mañana, y dentro de los menores de 1 año, los menores de 3 meses tienen un peso importante que está justificado por la fisiología, por la anatomía de esos pacientes, que realmente, y por su estado inmunológico. Esto es una infección viral, pero que aunque sea autolimitada, no está exenta de complicaciones, y es por eso que estratificar siempre es importante. ¿Lo transmite la madre? ¿Puede transmitir? Ahí vamos ahora. Es una cosa muy interesante, y para no salirme, y ahora le respondo su pregunta, que la población pediátrica desde el nacimiento hasta los 18 años, eso nos da un diapasón amplio de expresiones clínicas, ¿verdad? Ya los adolescentes tienen mucha similitud con los adultos, pero los niños pequeños realmente hemos visto que han tenido características que son muy peculiares. Y precisamente yo pienso que la regla de oro en la pediatría, bueno, que es lo que estamos representando, radica en poder definir bien entre cuáles son los síntomas habituales, esperados o descritos en el mayor porciento de los casos, y los pacientes que tienen riesgo o que tienen signos de alarma o de gravedad.
Eso es un elemento importantísimo a la hora de abordar. El mecanismo de transmisión es lo que está descrito, o sea, la manera más inteligente de abordar esta enfermedad infecciosa, la herramienta más potente que tenemos es reducir el contacto, ¿verdad? Hombre con el vector. Esa es la manera, lógicamente, es la prevención primaria con toda la estrategia que está establecida. Pero específicamente porque los neonatos son un grupo de tanta preocupación y de tanto riesgo, lógicamente por su inmadurez, ¿verdad? Por su manera, por sus pocas herramientas a la hora de enfrentarse a una enfermedad viral que tiene una repercusión sistémica importante. Y sí está descrita la transmisión vertical. Sí está descrita la transmisión vertical cuando uno revisa las publicaciones, como decía el doctor Osvaldo, aunque para nuestro país esto es una enfermedad novel, no es así para la región ni para muchas latitudes, ¿verdad? Y entonces está descrita la transmisión vertical. Nosotros próximamente ya tendremos estudios que se están haciendo por el grupo de neonatología en los neonatos, por pediatría, donde se está estableciendo cuáles son los principales nexos epidemiológicos que justifiquen la fuente de infección. Eso es importante. Decir, cuando usted dice infección vertical es que el niño puede nacer del vientre de su madre ya contagiado. A ver, eso es un tema igual que hay que dilucidar. O sea, sí, no es que esté establecido. La infección intraparto, eso es un capítulo aparte. Lo que sí está descrito, o sea, sí, inclusive ya vamos teniendo evidencias, es que sobre todo una gestante que esté en el momento del parto o muy cercano al parto, en su fase virémica, los neonatos tienen una alta probabilidad de ser infectados. Yeah. Inclusive la literatura reporta, y ya nuestro país va teniendo su evidencia propia, o sea que ya vamos a ir contando nuestra propia evidencia, es que aparentemente pueden nacer sin síntomas o sin signos, porque síntomas no, sin signos, pero en muy pocas horas pues pueden aparecer el cuadro clínico de estos pacientes. Referirnos fundamentalmente a las formas atípicas, porque como decía, las formas clínicas ya la población las conoce, hay mucho acceso a la información, siempre hacer un llamado a cultivarnos con una información que tenga una evidencia documentada, porque no todo lo que uno lee tiene una evidencia que justifique la veracidad de las enfermedades, etcétera, ¿no? Y sí, quería referirme a las formas atípicas porque son las formas que están descritas en la región, en los países de Asia, en los países que han tenido realmente epidemias que se asocian a las formas más graves, inclusive a las formas fatales de la enfermedad. Y esas formas atípicas que se han descrito son las formas fundamentalmente las neurológicas, como las encefalitis, los síndromes de Guillain-Barré, las convulsiones. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, todas las pancarditis, como había hablado el doctor Osvaldo, las miocarditis, afectaciones renales. En nuestro país, en esa población pediátrica que ha requerido cuidados intensivos, que es lo que más hemos visto, que igual va a haber evidencia, o sea, van a haber estudios donde se van a poder dar ya datos, o sea, conclusiones sólidas de lo que hemos ido observando, que es lo que más ha golpeado, por decir de alguna manera. La forma típica que más se ha presentado en las unidades de cuidados intensivos, tanto neonatales como pediátricos, son las convulsiones de difícil manejo, las infecciones del sistema nervioso central. Osvaldo hacía referencia a que esto es un virus que toca órganos y sistemas, y es un virus que, aunque sea autolimitado, muy sintomático y muy largo en el tiempo su expresión. Y siempre hago alusión a un pensamiento de Osler hace más de 100 años, que decía que las afecciones en medicina son bien por el virus per se o por el daño que produce la infección viral aguda. O sea que esto en nuestro país es una infección nueva que nos abre muchos caminos en los cuales la investigación es fundamental. O sea, esas son las formas atípicas que hemos visto en el país que han llevado a esos casos graves y críticos, y si los protocolos están bien establecidos. Los protocolos generales, como Osvaldo decía, o sea, la primera fase aguda es un tratamiento muy sintomático. Quiero hacer solamente alusión a la importancia, primero, de no automedicar los niños. Los niños, como decíamos, de 0 a 18 años, por lo tanto, un niño puede pesar 3 kilos y un niño puede pesar 70 kilogramos.
Claro. Y la dosificación de los medicamentos es muy importante porque muchas de las manifestaciones atípicas pueden verse por el mismo virus per se, por una respuesta inmunológica exacerbada o por reacciones adversas a los medicamentos también. Por eso es importante. Y quiero hacer alusión a la importancia de la hidratación. Y porque a veces uno revisa y no todo con agua, todo mandan agua, todo mandan líquido. Y realmente la hidratación tiene una evidencia científica que es un pilar fundamental en el tratamiento. Realmente es la recomendación universal más seria, más económica, más simple, por decir de alguna manera, como lo recoge asimismo la literatura que existe. Y la hidratación influye sobre el control de la temperatura. Si bien no quita el dolor articular, sí se ha demostrado que tiene un impacto importante en disminuir la inflamación, inclusive en lubricar las articulaciones, que son elementos clave en esta afección, sin contar que forma parte de una línea de tratamiento de prevención secundaria, como son las deshidrataciones y todas las disfunciones de órganos y sistemas que se pueden derivar de un paciente que tenga una deshidratación. Y para concluir, una pleca importante en pediatría es la lactancia materna. No hay evidencia documentada de que haya transmisión del virus a través de la lactancia materna. Por lo tanto, tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, como todas las ligas de la leche en nuestro país, el Grupo Nacional de Pediatría tiene una comisión nacional que es de lactancia materna, aboga por mantener la lactancia materna en los casos, lógicamente, que sea factible. Inclusive es una recomendación de un alto nivel de incidencia en los lugares en que haya un índice de infestación elevado, porque realmente las ventajas de la lactancia materna sobrepasan con creces los riesgos, los todos posibles los riesgos, claro. todos los riesgos. Y ya para terminar, Osvaldo hacía referencia a las lesiones dermatológicas. Las lesiones dermatológicas en nuestro país están descritas, pero en nuestro país fundamentalmente se han visto igualmente en los menores de 3 meses. Y son dermatosis vesiculares, lobulosas, que suelen lucir como gran quemado y realmente tienen un manejo muy complejo. En los niños, al igual que en los adultos, la disminución de la fiebre no se asocia con un agravamiento del cuadro, pero, ojo, una persistencia de la fiebre o una fiebre que altere los elementos que hemos ido mencionando, sí son signos de tener en cuenta. Y para concluir, siempre, como toda enfermedad infecciosa, lo más importante es la prevención. La prevención primaria, como se ha ido hablando a lo largo de todos estos días, en los cuales la misión está en cortar, en eliminar, en disminuir la exposición al vector, tanto con el saneamiento como se hace extradomiciliario, como con la responsabilidad familiar intradomiciliar y sobre todo con los lactantes, que ya dijimos que era un grupo muy vulnerable. ¿A los bebés no se les puede poner repelente? Bueno, los bebés, yo pienso que en este minuto, si usted los arropa y tienen sus medidas de prevención, inclusive sus mosquiteros, hay que tener mucha precaución, porque los bebés son 1 mes y son de 10 meses. Claro. Y hay que ver el estado previo de la piel, inclusive hay que ver la calidad de repelente, porque claro, realmente podemos causar claro, otra dificultad. Gracias. Estaba oyendo a Lisette y recordé muchos médicos que conozco, cuando le he consultado por un niño de la familia o algo, dicen, no, soy médico de adultos. A los niños no se les medica si no es un médico, un pediatra. Y esta doctora que está aquí, esta persona que está aquí, esta heroína que está aquí, y yo le pongo el título porque lo conozco, enferma de chikungunya, todavía estás en fase, no está en la fase aguda, 27 días. pero no ha dejado de estar en la terapia intensiva cuidando a sus niños y a sus niñas en el hospital de Marianao. Gracias, Lice. Y realmente en nombre de todos los padres que han podido ser salvados por ti. Voy para otra heroína que ha salvado a tantos, porque María del Carmen Domínguez, la creadora, buscando cura para esa terrible enfermedad que es la artritis reumatoidea. Ella encontró ese medicamento, creó ese medicamento que salvó a tantos lo digo porque lo dijeron los expertos, es decir, repito lo que dijeron los expertos, salvó a tantos con la COVID. María del Carmen, nos quedan pocos minutos, quiero
sencillamente hablar un poquito. Hubo una reunión en Matanza y alguna gente se ilusionó de que ya viene el JUSVINSA, está aprobado. ¿Cuál es la realidad? Hoy la comentaba con el presidente, pero me gustaría informar a la población. Bueno, buenas noches, Ailín, a mis colegas y a los amigos televidentes y radio oyentes. Bueno, JUSVINSA ha sido creado por un grupo de investigadores. Yo he liderado ese grupo, pero es el trabajo de muchísimos colegas en el CIGB. Es un fármaco que fue inicialmente diseñado para el tratamiento de las enfermedades autoinmunitarias, específicamente la artritis reumatoide. Nuestro pueblo conoció mucho de JUSVINSA porque se reposicionó para el tratamiento de las formas graves y críticas de la COVID-19. Calculamos que en nuestro país más de 15.000 pacientes con COVID en esos estadios tan difíciles fueron tratados con JUSVINSA y la recuperación fue de más del 85%. Ahora bien, en este contexto actual, son muchas las personas que saben que como el medicamento fue diseñado para la artritis reumatoide y esta enfermedad de chikungunya, como han explicado los profesores, se caracteriza en ya la fase final y bueno, desde los inicios por dolores articulares, inmovilidad en los pacientes, pues JUSVINSA puede ser utilizado. Pero eso lleva implicaciones éticas, porque nosotros no podemos usar en nuestra población un fármaco que no haya sido estudiado en esa enfermedad. O sea, es una responsabilidad ética de los investigadores que estamos a cargo de el medicamento. Y lo primero que hacemos entonces, hay unas láminas que me van a ayudar, es centrarnos en estudiar. Ya los profesores hablaban acerca de los signos y síntomas de la enfermedad, pero nosotros profundizamos en lo que ya la literatura científica tiene descrita como la fisiopatología, cómo es que se comporta, digamos, dentro del organismo este proceso inflamatorio. Sabemos que el mosquito es el transmisor, inocula el virus. La piel es la primera barrera de defensa que tiene el organismo. Sin embargo, ahí en la piel el virus infecta a varios tipos celulares y empieza a diseminarse, a replicarse. Invade la sangre en el proceso de la viremia y se disemina por varios órganos, incluyendo las articulaciones. Ahora, ¿qué ocurre molecularmente a nivel de las articulaciones? Que el virus entonces infecta un conjunto de células que forman parte de las articulaciones, como son las células sinoviales. ¿Qué sabemos? Que ocurre una sobreactivación de los macrófagos, que son células propias de la defensa, que hay un aumento de las citocinas, aquellas citocinas que hablábamos tanto durante la COVID, pero que median la inflamación. Y algo muy interesante es que hay una disminución de los linfocitos, de los glóbulos blancos que regulan la inflamación, que son las células T reguladoras. Entonces, la pregunta científica es, en este contexto, JUSVINSA es racionalmente posible usarlo, pudiera tener efecto. Vamos a la otra lámina. ¿Qué es lo que tenemos de JUSVINSA? JUSVINSA es un medicamento cuyo principio activo es un péptido inmunomodulador, un péptido que regula la magnitud de la inflamación. Lo hemos evaluado en artritis reumatoide. En la artritis reumatoide hemos demostrado que hay una disminución de la inflamación articular, disminución de los reactantes de la fase aguda, de las citocinas proinflamatorias, de anticuerpos patogénicos que están presentes en las enfermedades autoinmunitarias y aumenta la calidad de vida de los pacientes. Nosotros en estos momentos en artritis reumatoide hemos desarrollado un ensayo clínico fase 1, fase 2, estamos terminando el fase 3 que está liderado por la profesora Dinora Prada en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre, es la líder científica para la artritis reumatoide. Y hemos también un estudio que se desarrolló con JUSVINSA en el Oriente, que es el estudio Mariana, que más de 500 pacientes orientales se beneficiaron del uso. Fue un reto grande para el medicamento porque la hipótesis era que el 70% iba a mejorar la artritis a un nivel alto, o sea que tenían una artritis bien establecida. Sin embargo, más del 85% de los pacientes mejoraron.
A su vez, en la COVID-19 nosotros demostramos que había disminución de la neumonía, del distrés respiratorio, se regulaba la tormenta de citocina, de esto hablamos en varias mesas redondas, había una disminución de los biomarcadores de inflamación y de coagulación, y eso aumentaba la sobrevida de los pacientes. Actualmente nosotros tenemos 2 estudios relacionados con los resultados de COVID en la neumonía grave adquirida en la comunidad que lidera el profesor Anselmo Aldo en el CIME, y otro estudio en distrés respiratorio que está terminando su fase 2 para tener el registro médico. En estos ensayos clínicos hemos demostrado un buen perfil de seguridad de Husvinsa en el tratamiento de estas enfermedades. Ahora, ¿es seguro para el caso de chikungunya? Esa es la primera pregunta, porque los investigadores tenemos la responsabilidad ética de la integridad del paciente. Primero es la integridad, no hacerle daño al paciente. Por eso hay que hacer un estudio clínico y al mismo tiempo demostrar que tiene efecto terapéutico, porque no hace daño, pero no tiene efecto terapéutico, ¿por qué lo vas a usar? Entonces, sobre esas herramientas, la última lámina, por favor, ya nuestro grupo de clínica, de investigaciones clínicas del CIGB, al frente del cual está el doctor Julio Baldomero, ya elaboraron un estudio clínico con una hipótesis científica, con una racionalidad, ahí tienen el título, seguridad y efecto terapéutico de la administración subcutánea, va a ser por vía subcutánea como ocurre en la artritis reumatoide, para el tratamiento de los pacientes en la fase crónica. Ahí ven en rojo las letras resaltadas, el acrónimo del estudio es FENIC-2. El estudio va a ser, el objetivo fundamental va a ser evaluar la seguridad y el efecto terapéutico. ¿Cuáles son los objetivos principales específicos? Identificar y describir posibles eventos adversos asociados a Husvinsa. Medir la evolución clínica de los pacientes, el dolor, la rigidez, la movilidad, analizar la calidad de vida. Y bueno, analizar también, evaluar los biomarcadores inflamatorios. Va a incluir 120 pacientes en el Hospital Faustino Pérez. Tuvimos un encuentro de Matanza. El grupo está muy bien preparado, la dirección con un gran apoyo. La investigadora principal es una reumatóloga, la doctora Marilivia Almendaris. Y el tratamiento de Husvinsa va a incluir 9 dosis por vía subcutánea. Al mismo tiempo, este protocolo está ya en análisis en el SECME, en nuestra autoridad regulatoria, para evaluar el intercambio de lo que es la racionalidad, determinados detalles, porque detrás de esto hay toda una investigación bien profunda. Y estamos también preparando otro estudio para la etapa posaguda. Ese estudio va a ser liderado también por la doctora Dinora Prada, conocedora del producto para la artritis reumatoide. Los sitios clínicos van a ser 10 de octubre, el Hospital Luis Díaz Soto, el Navar y también el IPK. Ahora, si las hipótesis, nosotros como científicos consideramos que sí, que Husvinsa puede ayudar a reducir el dolor, aliviar esa poliartritis, esas secuelas que quedan. Si esa hipótesis se corrobora con esos estudios, se incorpora a los protocolos, a la guía de actuación cubana. Es el mismo modo como operamos en la COVID. Teníamos una racionalidad científica, hacíamos estudios pilotos o estudios exploratorios, los resultados eran positivos y se incorporaban al protocolo de actuación. Entonces, esto sería una herramienta útil, un medicamento 100% cubano para nuestro pueblo y, ¿por qué no?, también un aporte de la ciencia cubana para otros países. Gracias, María del Carmen, gracias otra vez por todo lo que hace. Y ya me quedan 2 minutos o menos. Ileana, algo que no debe dejar de decirse respecto a todo este trabajo de la ciencia contra la chikungunya. 2 mensajes finales. Creo que los profesores han dado clases magistrales que la población, estoy convencida, que lo va a agradecer. El protocolo tiene los 3 escenarios, al igual que tuvo el de la COVID. El preventivo, el de terapéutico, que es el que más se ha hablado hoy, y el de rehabilitación. Pero
en factor común para hacer frente a estas arbovirosis y a otras que vendrán, hay una invariante, hay una primera prioridad en el país, que es el vector. Por tanto, nosotros en esa etapa estamos trabajando en mejorar el protocolo, vamos a trabajar en las 3 fases, fundamentalmente en la crónica, pero en todas, pero no podemos descuidar lo que me preguntabas, el tema de la lucha antivectorial. La lucha antivectorial que lleva todo lo que lleva ese campo, que es un campo de la ciencia, que aquí lo he explicado varias personas, y tiene también la autorresponsabilidad de nosotros, de todos los cubanos, y muchas cosas más que podemos hacer. Y otro detalle, para los que ya vayan entrando en la fase esa crónica, ya en Matanzas y La Habana y los próximos territorios también, se están creando unos grupos multidisciplinarios que están funcionando, sobre todo en Matanzas, que lo van a iniciar en los policlínicos, integrados por reumatólogos, ortopédicos, rehabilitadores, psicólogos. Es importante que la persona que llegue esos 3 meses con esas manifestaciones vayan, porque de ahí los derivan. Usted puede tener algo de una artritis, usted puede tener algo psicológico, usted puede tener algo, y allí iremos montando, Arlene, entonces una etapa superior del protocolo en la fase crónica. Vamos a seguir llamando científicos al Comité de Innovación, la ciencia va a seguir buscando caminos para todo hasta esto. los matemáticos. Los matemáticos van a entrar, el doctor Ginovar con todo un grupo más de expertos en los pronósticos, y la ciencia cubana hoy tenemos varios proyectos que no los dije acá porque nos gusta venir cuando ya están los proyectos en camino, cuando ya están en funcionamiento. Por tanto, vamos a regresar con muchas otras cosas que hoy nos hablaron acá, pero que hoy se están estudiando, están aprobadas y le vamos a estar diciendo a nuestro pueblo cuáles son los resultados en la medida que vayan culminando. Gracias, muchas gracias, porque la mesa redonda quiere ser siempre eso, el lugar, el transmisor de toda esta información tan valiosa. Yo creo que de parte nuestra queda ir al médico, informar, dar cuenta de eso, porque los ayuda a ellos también a hacer investigaciones más completas y sobre todo a contribuir en la higienización, en acabar con el mosquito Aedes aegypti. Yo creo que es algo que le debemos a Carlos J. Finlay, que el gran descubridor de quién era el transmisor de todo eso, si es cubano, tener nosotros en cuenta que podemos hacer nuestro pequeño aporte, cada uno de nosotros. No automedicarse. Cada persona es un mundo, como se dice en el caso del chikungunya, parece que más, y sobre todo con los niños. Muchísimo cuidado. Gracias de nuevo a los 4 por estar conmigo hoy en la mesa, y a ustedes nos despedimos con, recuerden, estamos en el siglo de Fidel, y hoy recordamos que el 19 de noviembre de 1996, cuando estuvo en Roma por la Cumbre de la Alimentación, Fidel estuvo en el Vaticano, se encontró con el Papa Juan Pablo II, y allí el encuentro en la Biblioteca del Vaticano. Esas son las imágenes con que nos despedimos hoy. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. En la mañana del martes 19 de noviembre, Fidel es recibido por el Papa Juan Pablo II, máxima autoridad de la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano, en su biblioteca privada del Palacio Vaticano, donde sostienen una conversación privada de media hora de duración. Santità, il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba.